Yo me acuerdo que con mis amigos teníamos una frase que era como de Rusia no es para todos. Hubo un paciente que dijo, es muy bonito ver que gente del extranjero venga a curar a los rusos. Saber hablar ruso es algo que personalmente se necesita, pero a mí me ha abierto muchas puertas también. No todas las personas que quieren estudiar medicinas pueden ser doctores. En ese entonces yo estaba como hablando con mi familia, diciendo como no, de pronto qué será, me devuelvo, qué. Bienvenidos al nuevo capítulo de ¿Cómo llegaste aquí? Hoy estamos con un gran amigo, Bernardo Borges. Bernardo, ¿cómo llegaste aquí? Hola a todos. Bueno, gracias John, gracias Joseph por la invitación. Para mí es un placer poder compartir mi experiencia con ustedes y pues con toda la gente que nos está viendo desde sus casas, desde sus pantallas. Así que emocionado, un poco nervioso por saber qué es lo que se va a hablar, pero pues siempre contento de poder compartir mi experiencia. No, tranquila, no pasa nada. Te explico, digamos. Aquí vamos a tener una conversación sobre, literalmente el podcast se llama ¿Cómo llegamos aquí? Entonces, ¿cómo describirías tu viaje hasta Rusia? Cuéntanos por qué Rusia, qué pasó en tu vida. Bueno, es que esa es una historia muy chistosa porque pues en Ecuador cuando acabas el colegio, en sí el bachillerato, pues lo ideal es entrar a las universidades allá en Ecuador y todo. Pero mi mamá, mi papá siempre tuvieron la idea de que no, pues tienes que irte al extranjero porque pues mi hermano igual estudió en el extranjero. Y ellos me dijeron, no, pues queremos que tengas la misma oportunidad. Y yo, pues, bueno. Entonces a mí mismo me tocó buscar, pues, primero, qué era lo que iba a estudiar, dónde, precios, averiguar si había becas, pues toda esa vuelta. Que y un pelado de 17 años, entonces sí era como de un montón de cosas nuevas. Yo inicialmente iba a irme a México con mi hermano, yo pasé todo, o sea, yo ya tenía todo para entrar a la universidad allá en México, pero en mi colegio organizaron una feria como de universidades y toda esa vuelta que viene a ofertar. Y justo había un stand de estudios en el exterior, así como, ven a Europa a estudiar y tales. Y justo había la opción de Rusia y yo dije, no, pues, o sea, se ve interesante. Y la verdad, yo dije, en comparación precios y todo, dije, bof, Rusia está barato. Y pues yo también pensé pues, en mis papás y todo. Dije, no, pues me la voy a mandar al otro lado del mundo a ver qué pasa. O sea, tampoco fue bueno, a ver qué pasa, sino fue la voy a meter la ficha y pues ahí sí darle con todo y pues ya cuando tenga que ser, ya el momento, pues ahí sí ver qué mismo. Entonces fue más o menos así, o sea, fue pues esa empresa, después ellos pues, nos dijeron, miren, hay tal ciudad. Yo de hecho iba a ir a Peter de primeras, yo iba a ir a San Petersburgo, iba a ir a estudiar, no recuerdo ya la universidad, pero todos íbamos a ir a Peter, o sea, éramos un grupo de 10, 12 personas y todos íbamos a ir a San Peter. Pero después los muchachos dijeron, hey, pero hay una opción más barata. O sea, dijeron, hay otra ciudad que es igual como para extranjeros, se ve amigable y todo. Dijeron, pues se llama Kazán. Y nos dijeron, pues tienen las dos opciones. Pues ustedes mismos decían si quieren irse a Peter, si quieren irse para Kazán. Entonces yo ya empecé a buscar, pues, cómo era la vuelta, qué había acá, diferencias entre ciudad y ciudad. Entonces, ya al final dije, ya que, vámonos para Kazán. Se ve un poquito más chiquita y dije, pues va a ser más tranquilo, todo así. Y pues bueno, ya cuando fue el día del día, empaqué mis maletas, todo, me despedí, pues ya vine para acá. O sea, doy muchas gracias a mis papás y a mi familia porque hicieron el esfuerzo de cuando yo vine mandar a mi hermano conmigo para que me ayudara con toda la vuelta, porque claro, él ya es de cierta manera alguien que tenía experiencia en ir al exterior, estar solo, y pues fue una buena ayuda porque me decía, no, pues mira, se tiene que hacer así, haz estas cosas, entonces sí fue como un plus, pero ya después digamos que se fue era literalmente encontrarse con la realidad de un chico de 17 años en Rusia sin saber el idioma, solo, eh, entonces sí fue como bueno, tocó crecer o crecer,
Pero de todas maneras, yo no puedo decir que estoy solo completamente porque yo vine con uno de mis mejores amigos, entonces la vida fue llevadera, la verdad, y hasta el día de hoy sigue acá, entonces yo le agradezco mucho que pues se haya dado como se dio. Y pues así llegamos acá, o sea, ya voy por los 8 años que vivo aquí, o sea, mi año de PATFAC, mis 6 años de medicina. Y actualmente bueno, acabé justo mi primer año de especialidad y estamos en el segundo, entonces vamos para los 9, así que vamos a ver si se consigue la década. Dentro de todo este proceso que tú nos cuentas, que fue llegar, llegaste con tu hermano, pero aún así era nuevo, ¿qué es el recuerdo que tienes, que si bien ya pasó tiempo, como más impactante cuando solo llegaste a Rusia? Yo diría el hecho de que, por ejemplo, uno en Occidente le venden la idea de que pues con inglés sales a todo lado, que es la verídica, tú puedes hablar, llegar, te abre las puertas que tú quieras, pero nada, para ese 2017, sí, digamos que uno venía acá y quería hablar en inglés y pues la gente lo veía como extraño, como de, bro, no fue hasta el Mundial de Fútbol, que fue en el 2018, que ya pues obviamente todo tuvo que cambiar, crecer, evolucionar para que pues los extranjeros vinieran, pero yo creo que ese fue el momento más como de, uy, ¿cómo así que con el inglés no se va a poder aquí? Y me acuerdo claramente porque de las primeras veces que iba a pedir comida, no sé, en un KFC o un McDonald's, me tocaba tomarle la foto y mostrarle a la cajera como, este de aquí, por favor, o porque por eso entonces igual tratar de hablar lo que sea era como de, ¿y cómo le hago? Entonces tocaba así. Yo creo que ese fue el momento, como no diría más impactante, pero fue como el que me marcó en el saber de que tengo que aprender sí o sí a hablar ruso. Porque así quiera solo hablar en inglés o cosas así, dije, no, no, no me va a servir. Entonces tenía la meta de toca aprender. Entonces le metimos la ficha, pues aquí andamos. Claro, y algo que tú mencionas muy importante también es el aprender ruso. Tú eres uno de los latinos que yo he visto que mejor se adaptaba al idioma ruso. Me gustaría que le dieras como un consejo a los chicos que recién van a llegar, cómo es enfrentarse al idioma ruso y qué podrían hacer para que no les fuera tan difícil. Bueno, primero que nada, si ustedes están planeando venir para acá con toda la ilusión, está muy chévere, pero antes de nada, si en algún momento llegan a decir, no, pues voy a estudiar en inglés o cosas por el estilo, está muy bien, pero el ruso es lo Esencial. que es tu día a día, o sea, tu día a día es hablar ruso con la señora de la esquina, con el señor que te cobra el pasaje, con el taxista, con la señora que hace los documentos, que a veces es un estrés total. Entonces, saber hablar ruso es algo que personalmente se necesita, pero a mí me ha abierto muchas puertas también. Y lo digo en eso porque hubo un momento de mi carrera, pues cuando estudiaba medicina, que dije, el ruso es algo que me va a servir no solo en la práctica de mi carrera, pero en encontrar más contactos o comunicarme mejor. Y de hecho así fue, o sea, fue aprender. No, yo no diría que sé ruso muy bien, o sea, yo sé que hay margen para mejorar, pero de lo que sé, o sea, me ha servido bastante pues, para manejarme en mi día a día, hablar pues con mis doctores, con las enfermeras, con toda la gente del hospital, o en alguna conferencia o algo. Entonces sí ha sido como algo fundamental. Entonces diría que es importante al 100%, pero obviamente no vas a querer hablar ruso de la manera de pronto en la que yo lo hablo después de un año de PASFAC porque así no funciona. Al menos yo lo hablo desde mi experiencia porque yo diría que a mí hablar bien, bien, o sea, sin ya pensarlo tanto, sin ya decir esto está bien o está mal, solo ya como expresármelo como yo de pronto lo hago en español, diría que me tomó mis 3 años por ahí, y porque pues tenía amigos rusos, uzbecos que me enseñaban ruso, o sea, fue un conjunto muy bonito
y pues también ya después uno mismo pues aprender, porque había momentos en los que pues era necesario y a uno le dicen algo y uno se queda como, no sé qué es lo que está pasando, pero toca hacer algo, entonces es necesario. Sí, sí, o sea, gracias a Dios, el día de hoy lo manejo mejor y pues vamos ahí mejorando todos los días. A mí siempre me parece, y lo dije la vez pasada, que Rusia cambia totalmente del día a la noche cuando tú hablas ruso. O sea, como que la experiencia se disfruta más. Yo diría que depende mucho de la persona y de cada persona, porque por ejemplo Ok, hay gente que habla muy bien ruso, pero es muy introvertida. O sea, que es muy, como, no sé, no quiero hablar con la gente, pero yo puedo entenderlo. O sea, yo puedo hablarlo, te puedo entender, pero no sé si es miedo o algo, pero hay personas así. Y después estoy yo que soy como no me importa, te diré así lo que se me venga de la gana, pero te lo digo, o sea, para tratar de practicar y practicar, que es lo que uno se necesita cuando uno llega. Lo que más necesitas es practicar, practicar, practicar y no hacer de pronto el error más común que los latinos cometemos en un inicio, que es hablar mucho en español. O sea, yo digo que está muy bien porque pues, lo que me pasó y le ha pasado a muchas personas, pero mientras uno tenga más práctica o consiga, no sé, personas que quieran a ayudarte, eso es un plus que te va a ayudar en el futuro. O sea, ya después si la gente te dice, no, pero es que tú solo sales con rusos o con rusas y te la pasas ahí en la calle, pero para ti después eso va a ser ya puedo hablar, o sea, para mí es chévere, porque español tú sabes, o sea, es fácil, pero lo difícil es ya empezar a hablar bien. Yo me acuerdo que de los momentos que como que sí me marcaron con el ruso fue cuando había pedido un taxi, y era mediodía o era en la madrugada después de haber salido. Y me acuerdo que estaba hablando con el taxista y fue la primera vez que le entendí todo lo que me dijo el taxista. O sea, yo dije, hoy es el día. Hoy es el día, entonces yo creo que esa fue uno de los momentos que todavía recuerdo con mucho cariño porque dije, lo estoy logrando. Entonces, vamos bien. a pesar de haber sido un extraño momento de unos 15 minutos hablando con el taxista de qué sabrá yo, pero ahí estábamos, hablando, dándole la conversa. Y yo me acuerdo que le escribí a mi amiga rusa que para ese entonces me ayudaba y le dije, oye, pero mira, sé que va a sonar tonto, pero acabo de tener una conversación con el taxista y le entendí todo. Y ella fue como de, muy bien. Entonces, yo también creo que es importante la gente con la que uno se rodea, porque hay muchos rusos que sí son muy a la fiesta, muy, no sé, pues a la vida loca, pero también hay muchos rusitos en general que sí son, pues yo te ayudo, ¿qué necesitas? O sea, con ese calorcito latino que uno tiene, pero en ruso. Entonces sí es como, hay gente que sí está predispuesta a ayudarte, solo es querer también dejarse ayudar y querer aprender lo que uno más pueda. Ok, oye, y me parece muy interesante. Tú eres el primer chico ecuatoriano que entrevistamos. Las demás han sido colombianas. Muchas gracias. Eh, Me parece muy interesante que no sé desde qué edad tienes el deseo de estudiar medicina. O sea, desde chiquito o ¿por qué se te dio la medicina? Mira, yo de chiquito quise hacer muchas cosas, desde actor, periodista, ¿qué más quise ser? Bueno, yo era mucho más de las ciencias sociales que de las ciencias médicas, hasta como quinto curso, hasta segundo de bachillerato del colegio. De ahí como que dije, no, pues le voy a pensar bien. Siempre estuvo medicina como por ahí en mi cabeza, porque pues yo tengo en mi familia de parte de mi mamá y de mi papá dos tíos que son doctores. Ujú. Entonces, para mí también siempre fue como un buff. Ellos van a operar o están pues ayudando a la gente. Entonces sí fue qué chévere. O sea, sí, sí, sí es algo que también me llama. Entonces digamos que en el último año de colegio a uno lo separa, bueno, en aquel entonces, ¿no? Pues, ya ha sido bastante tiempo, lo separaban como por especialidades, digamos que químico-biólogo, que era más específico para químico, medicina, biología, anatomía. Después estaban los físicos, que era todo lo que era matemática, para ingeniería y toda esa vuelta. Después estaban los sociales, que era todo ciencias sociales, periodismo, toda esa vuelta.
Entonces yo dije, no, pues yo me voy a hacer químico biólogo y pues le voy a meter la ficha. Y la verdad es que sí me gustó. O sea, yo no voy a decir que no, me costó un poquito porque yo no es que sea el mejor alumno del mundo. Siempre fui responsable, no el mejor, pero siempre fui responsable. Y ya después ya dije, no, pues voy a lanzarme a la medicina. Primero porque a veces siempre se me hizo interesante. Tenía pues ejemplos de mi familia que me inspiraban. Y tercero dije, pues es algo que en un futuro es una profesión muy respetada, es algo que también me puede dar de comer en un futuro, o sea, no es algo que de pronto de aquí a 10 años sea una profesión que, no sé, deje de existir o tenga mucha competencia. O sea, medicina tiene mucha competencia, pero siempre puedes encontrar algo. O sea, un médico es necesario en cualquier parte del mundo. Entonces yo dije, pues le voy a meter a la medicina y pues hasta, y seguimos aquí. O sea, yo siento que este, como anhelo, estas ganas de estudiar medicina, todavía las tengo desde el primer día, porque una cosa es estudiar, por ejemplo, cuando llegas acá el año de PATFAC, que sí, que es como para aprender y todo, pero ya la otra es ya cuando estás en la universidad y ya empiezas a sentir el ritmo de lo que es colegio y universidad y es totalmente distinto. O sea, ya sabes que ya no tienes de pronto a tus papás ahí que te dicen, no, pero es que tienes que, no sé, estudiar, cómo van esas notas o cosas así. Entonces ya es tú contra el mundo y si fracasas es tu culpa. Entonces sí, fue eso, pero ya siempre feliz. Durante mis 6 años de medicina sí hubo momentos en los que dije, de pronto es lo mío o no es lo mío, pero pues era más que nada por el estrés, todas esas cosas que conlleva pues estudiar medicina. Pero gracias a Dios, en el 2024 me gradué ya de médico. Fue un momento muy bonito porque fue haber cumplido una meta que pues, desde que tenía 17 años dije, pues vamos a meterle con todo y pues se logró. Y pues estamos a un año de poder acabar la especialidad. Entonces, muy feliz. O sea, diría que medicina me escogió y la escogí a ella mutuamente. Porque no todas las personas que quieren estudiar medicinas pueden ser doctores. O sea, eso es algo muy honesto. O sea, y yo me acuerdo que mi tío, que es doctor, me dijo, no todos van a llegar al final, porque pues es una carrera que requiere primero mucha dedicación, mucho cariño y que le metas todas las ganas que quieras. Y más que nada también pues no darte por vencido porque hay veces en las que de pronto no sale bien un parcial o no te sale bien un examen o hay un profesor que no te cae bien. Entonces hay que estar ahí constante y constante hasta que pues lo logres. Yo siento que eso es lo que pasó conmigo durante estos 6 años, 7, porque hubo momentos duros, pero aquí estamos. Entonces, de que se puede, se puede. Claro. Claro, y como lo dices, suena muy grande. Es el hecho de enfrentarse a medicina en un país que no habla tu idioma, en Rusia, al otro lado del mundo. Y es medicina, que es una de las carreras que más son respetadas por su dificultad y por la responsabilidad que lleva. ¿Cuál crees que sería el mayor reto que tú tuviste estudiando medicina en Rusia? A ver, yo voy a decir algo que a mí es importante recalcar. Cuando yo estaba postulándome para entrar a medicina, yo me postulé para entrar con los rusos. Para ese entonces di hasta el EGE, que es lo que El dan aquí los examen rusos. de Sí, o sea, yo los di el EGE con los rusos, o sea, di química, ¿qué más? biología, Di de pronto, biología y algo, y y ruso. ruso. O sea, Claro. di las tres materias, o sea, Yo yo di el EGE, o sea, yo no di el examen de ingreso, yo di el EGE para ver cómo salía. Y digamos que el puntaje no es que me alcanzó y pues en ese entonces yo estaba como hablando con mi familia, diciendo como no, de pronto qué será, me devuelvo, o qué. Y la universidad mismo a la que yo quería aplicar, que es KFU, me dijeron pues tienes la oportunidad de estudiar en inglés. Y mis papás fueron como no, pero es que pues ya estuviste un año estudiando ruso, o sea, yo sé que sabes inglés, pero pues la idea es en ruso y toda la vuelta. Y yo le dije pues pues hay la oportunidad. tomemos. ¿Por qué no tomarla? O sea, yo en ese entonces, yo me acuerdo que tuve una crisis porque dije, no, o sea, todos mis sueños, todo el esfuerzo que le he metido, el esfuerzo de mis papás, o sea, sí fue como un momento en el que uno tiene que aprender a asumir la responsabilidad porque, pues, o sea, hubo un concurso muy grande, no solo con rusos, sino con los uzbecos, kazakos, con toda la gente.
Y hubo esta chance y dije, pues vamos a tomarla. Y la tomé. O sea, no me arrepiento porque ahí voy a responder a tu pregunta. Estudiar en inglés sí es un poco más, yo diría que no es tan complejo porque pues es más fácil entender muchos términos. O sea, por ejemplo, hay muchas cosas que en el ruso cambian completamente a como se dice de pronto en inglés o en español. Obviamente porque pues se deriva del latín. Pero ya cuando lo ves en ruso es como de, ay Dios mío, por favor, ayuda. Entonces, yo diría que lo que más difícil fue cuando ya en mi tercer año, en tercer, cuarto año de medicina, pues me interesé en cómo aprender pues ya a suturar, a cosas quirúrgicas, que había un como curso en la propia universidad que lo daban los estudiantes, y todo era en ruso, entonces era o aprender en ruso, porque no toda la vida vas a depender del inglés, y más que nada esa experiencia de querer aprender a suturar, a aprender los métodos de cirugía, qué es esto, cómo se llama, me abrió también muchas más puertas que doy las gracias de que se dio así. O sea, yo diría que es por estar de metido, como decimos en Ecuador, por meter las narices donde uno no lo llama, pero sí, o sea, digamos que todo empezó ahí, que empecé como a interesarme, y pues me tocó aprender qué es lo que me estaban diciendo en ruso, que yo ya se entendía en inglés, pero aprenderlo en ruso, entonces sí fue como un duro. Entonces digamos que aprendiendo por ahí, con todo lo que fue, digamos, ponle que un medio año que estábamos yendo con mi amigo a este curso, eh, pues fuimos, aprendimos. Fue de las primeras veces que, por ejemplo, cosí un tendón. Tengo la foto todavía guardada por ahí. Es una cosa desastrosa como yo lo hago ahora, obviamente porque uno estaba iniciando, pero sí, o sea, yo siento que eso también me impulsó a un futuro a querer decir, lo mío es esto, o sea, porque ya la práctica, ya no solo es los libros o lo que sea, entonces ya la práctica fue me gusta. Y digamos que ahí vuelvo al punto también, o sea, eso me abrió tantas puertas que después el equipo mismo de la universidad, que es de cirugía, me escogió a mí y a mi amigo como para ir a las Olimpiadas de cirugía. Que aquí en Rusia, y eso es algo que a mí me gusta mucho, que por ejemplo me gustaría que tuviese Latinoamérica, que es esto de las Olimpiadas, porque cuando tú vas, o sea, tú te das cuenta de que hay gente que es de tu misma edad o menor, pero que está en tu mismo año y sabe mucho, o sea, tú te sorprendes porque dices, o sea, yo de pronto estoy en tu mismo año, pero tú sabes mucho, o sea, chévere, o sea, es una motivación extra y no es el hecho de solo decir, me estoy quedando, sino es como hay que meterle, hay que meterle, hay que meterle. Entonces, y ahí es el ruso, o sea, también la primera vez que estábamos en participando, me acuerdo que los jueces nos hablaban, nos hacían las preguntas, y con mi amigo éramos como de, ¿puedes repetirlo de nuevo, por favor? O sea, yo sé que sé decir la respuesta, pero es que me está costando ese el ruso, o sea, entonces esa fue la primera vez que dijimos, no, paila, o sea, toca meterle, o sea, si queremos seguir en estas y en algún momento ganar, toca meterle, meterle. Entonces ese fue el momento más difícil de la carrera para entender ruso, y en sí de la carrera diría que medicina es tenerle paciencia, tenerle mucha paciencia, porque se puede, hay que tener dedicación, papi. Y, Oye, y eso que estabas diciendo de lo de tu amigo, ¿es Jair? Sí, 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 pues con Jair pues Jair es la persona con la que llegué y de pronto con la que me de ir, o sea, no sé, pero pues la historia que yo cuento también es una parte de la historia de Jair, porque si en todo lo de las Olimpiadas, hacer trabajos de investigación en clase, o sea, éramos los dos. Entonces al final cuando ya nos graduamos, por ejemplo, ya todos decían, ustedes conocen a Jair y Bernardo, ustedes saben de esos dos ecuatorianos. Claro, o sea, de tantas cosas que hicimos, la gente era como de, sí, 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 esos dos, esos dos. Entonces, de cierta manera fue bonito porque fuimos de los primeros, no extranjeros, pero latinos que estuvieron ahí participando por Café U, que lograron hacer cosas, o sea, que nos
Yo diría que dejamos la barra alta, porque hasta el día de hoy la gente es como, ah, sí, en la universidad es, ah, sí, esos dos, esos dos. Entonces, eso es algo que yo nunca pensé que iba a pasar, porque pues nosotros lo hacíamos porque en verdad nos gustaba, o sea, no era en el sentido de creernos algo o lo que sea, sino era, nos gusta, o sea, son cosas que nos apasiona y pues las cosas están así, y pues es lindo, o sea, hay un momento en el que tú regresas a ver qué es lo que tú hiciste de pronto en esos 6 años. Y a mí me pasó, por ejemplo, este año que dije, cuando yo estudié en mi especialidad, dije, definitivamente yo hice muchas cosas que a veces para mí era como normal porque era mi rutina que de pronto después de clases ir a practicar cirugía o a ir a practicar, no sé, alguna cosa de esas que me gustaba. Entonces para mí fue algo normal. Y a veces la gente me pregunta, ¿y tú de dónde tienes tiempo? Y yo pues, no sé, o sea, me daba el tiempo para hacer de todo. O sea, voy a ser honesto, me daba el tiempo para estudiar, jugar fútbol, jugar básquet, hacerlo de la olimpiada, de pronto tener pareja. Entonces, me daba tiempo para todo. ¿Cómo? No sé hasta el día de hoy, pero tenía tiempo. Cuando uno realmente quiere, uno encuentra la forma, ¿no? Yo no diría que uno encuentra la forma, solo que ya se vuelve una rutina que uno hace. O sea, y yo creo que tú entiendes eso porque tú eres un hombre de rutinas. Sí. Entonces, ya cuando uno se acostumbra a eso que uno hace todos los días, es como de, pues ya sabe que uno tiene su tiempo para cada cosa. Ya. Sí, mira, de pronto se me hace muy interesante lo que dices porque muchos chicos de los que nos ven van a decir, bueno, ¿cómo es enfrentarse a la vida en Rusia? De pronto, ¿qué le echó a aprender idioma, aprender cosas? ¿Podrías contar un poco cómo era tu rutina ya siendo estudiante de medicina? Y, a ver, lo voy a poner en dos partes. ¿Por qué digo que en dos partes? Porque la primera es de primera a tercer año, que son los 3 primeros más difíciles. O sea, carga académica es pesada, tienes anatomía, histología, tienes todas las bases que vas a utilizar en la segunda parte, que ya viene a ser clínico y quirúrgico. O sea, primer y segundo año es generalmente, como le dicen acá hasta los propios rusos, es como el filtro que tiene la universidad para saber quién en verdad es el que va a seguir a futuro. Porque haz de cuenta, nosotros de mi generación empezamos 230 y algo de personas y nos graduamos 20. Damn. 20, o sea, haz de Un cuenta 10%. o sea, hubo mucha gente que se fue. Entonces, primer, segundo y tercer año es meterle y meterle, estudiar, estudiar, repasar todo lo que puedas repasar. De pronto, si no te sale algún control, si no te sale alguna cosa, seguirle dando, porque pues es tu sueño. O sea, para mí siempre fue eso. Y digamos que, como yo dije al inicio, yo no he sido un estudiante de 5, pero siempre fui responsable. Yo también tuve mis momentos en los que tuve que meterle más a una materia porque tenía que volver a darla o porque, no sé, porque el profesor en sí era como difícil. Entonces siempre me tocó darle y darle y darle hasta el momento en el que ya pasé tercer año y fue como de, se siente diferente. ¿Por qué? Porque ya no es esa carga académica tan pesada. Después viene cuarto, quinto y sexto. Yo no diría que es más fácil, solo que ya pasaste la parte más estresante. O sea, ya viene el hecho de hacer prácticas en el hospital, hacer cosas más quirúrgicas, ya tienes más contacto con los pacientes, o sea, ya no es solo sentarse y leer un libro, ya es aplicar todo lo que aprendiste y hablar con el paciente, o sea, totalmente. Y vuelvo y juego, o sea, yo estoy en inglés, pero el hecho de saber ruso siempre me dio un plus, porque, digamos, hay muchas veces que el profesor tiene que ser como el traductor entre las personas que no saben ruso y el paciente. En cambio a mí, el profesor me decía, pues anda tú sabes ruso, tú mismo, no sé, toma el análisis del paciente, tú mismo pregúntale, tú mismo, pues haz todo lo que tengas que hacer. O sea, tú ya sabes lo que tienes que hacer, tú sabes en inglés, solo aplícalo al ruso y ve. Entonces, eso es chévere, porque después ya es como que te sueltan. Tú mismo ve, practica solo, y es bonito porque a veces uno se equivocaba, sí, pero uno aprendía. Y no es lo mismo que de pronto estar esperando a que alguien, un tercero te dé hablando. ¿Qué O sea, traduzcas? tú mismo ya le puedes decir al paciente como, no sé, ¿cómo se ha sentido el día de hoy? De pronto ha tenido algún dolor de cabeza, ¿qué es lo que le molesta? Cuénteme su historia, cosas así.
Entonces uno mismo ya podía pues defenderse, decir, yo puedo hablar con el paciente tranquilo, o sea, para mí no es un problema. Entonces yo siento que esa parte del ruso también es muy importante en esta segunda parte que te cuento, que es cuarto, quinto y sexto año. Porque primero y tercero es literalmente leer libro, aprender, aprender, aprender. Después ya todo eso con el paciente, en los hospitales, en general con los doctores, con las enfermeras, que tú sepas que tú los puedes entender y que ellos te entiendan. Entonces, es difícil el inicio, pero tiene su recompensa. Siempre va a ser una recompensa muy grande. Y digamos, si yo te preguntara cuál sería la mejor recompensa, cuál sería el recuerdo más bonito que tengas con un paciente en el hospital, ¿cuál sería? Con un paciente, yo diría que es más reciente que cuando estaba de pronto estudiando medicina, más ahora porque ya hago más cosas, o sea, ya como doctor, pero es el hecho de que, por ejemplo, de pronto operas ya a esta persona, pongámoslo así, y ver cómo el paciente se va recuperando, o sea, tú estás pendiente y tú le dices como, ¿cómo hace sentido hoy? Bien, después al día siguiente ya ves que está mejor, o sea, tú le quitas los puntos y tú dices, bien, o sea, me gusta porque pues veo que lo que yo hago, o sea, realmente está ayudando a las personas, o sea, y si vamos a hablar de la universidad, yo diría que mi recuerdo más bonito de pronto es eso que te cuento de poder comunicarme en sí con los pacientes. Eh, porque es, no sé, saber ruso es lo que más te va a abrir puertas aquí en Rusia, porque obviamente es Rusia, pero a hablarlo de la manera en la que tú quieres y como quieres es muy importante. Recuerdo que había abuelitas o abuelitos que decían, ay, ¿tú de dónde eres? Y yo le digo, no, pues soy de Ecuador y pues estoy estudiando aquí. Ah, en serio, qué chévere. O sea, la gente mismo se alegraba porque pues podías comunicarte realmente con ellos y no solo estar ahí parado como de ayuda. Entonces yo siento que eso también es muy bonito de parte de los pacientes que, o sea, son muy agradecidos en general. La mayoría de los pacientes son muy agradecidos, son muy, qué chévere que estés aquí, que estés curando a nuestra gente. Me acuerdo que el año pasado hubo un paciente que me dijo, es muy bonito ver que gente del extranjero venga a curar a los rusos. O sea, eso para mí fue un, porque, o sea, yo entiendo que hay muchas personas muchos rusos que son doctores y todo, pero la gente se sorprende cuando extranjeros están aquí y están atendiendo pacientes, haciendo todo este tipo de cosas. Entonces, ellos son muy agradecidos. Dicen como, qué bonito que estés aquí y pues que ojalá pueda estar aquí más tiempo. Entonces, sí, es algo bonito de la profesión, yo diría, que tú te sientes esa empatía con los pacientes, o sea, el paciente es empático contigo y tú con él. Entonces, es bonito. Oye, en eso, la verdad, agradecer, primero que todo, agradecerte a ti porque eso nos deja a los latinos nos dejan un nombre muy bueno. O sea, en serio que hay mucha gente que viene y lastimosamente pues se pueden hacer cosas que no debería y por eso pues tenemos como un estereotipo ahí como, como sé, Ah, especialmente los yo lo colombianos. entiendo, yo lo entiendo. O sea, yo no voy a decir que yo de pronto no tuve mi etapa de irme de fiesta o cosas así. O sea, era un pelado de 17 18 19 años que obviamente estaba al otro lado del mundo, tenía su libertad, entonces obviamente tuve mi momento, pero sí, o sea, yo tuve también un momento con la universidad que dije, o sea, yo no puedo de pronto darme el lujo de estar todos los fines de semana de fiesta o cosas así, entonces, y pues mi mamá y mi papá siempre me inculcaron esta responsabilidad de, pues tú fuiste a cumplir pues, con tu carrera, tú vas a eso, o sea, tú no me vengas acá con ay, es que no sé, de pronto me quiero tomar un año sabático, o no sé, quiero regresar. Mis papás siempre fueron, mijito, usted metió la mano, acá vela, entonces tocaba. Pero para mí eso fue como también un impulso porque mis papás siempre creyeron en mí, o sea, ellos sabían que yo era capaz de acabar la carrera. Aunque a veces hubo momentos que se decía, mami, pero entiéndeme, está difícil. Y mi mamá, no importa, tú puedes, tú eres muy capaz. Entonces, yo siempre soy agradecido con mi familia porque ellos fueron de los que me mantuvieron acá también. Uf,
económica y psicológicamente. O sea, sin ellos no podría estar aquí hablando con ustedes. Entonces, sí, o sea, es uno de los factores más importantes para mí. Claro, tú acá mencionas algo que me parece muy importante y es que, bueno, el apoyo económico es importante, pero también el apoyo psicológico. ¿Cómo fue llevar esto? Eh, ¿Te refieres con respecto a la familia o Sí, en ¿cómo fue el apoyo psicológico general? de la familia o las personas que encontraste cerca en Rusia? Uf, sí, te lo voy a poner en un contexto más general. O sea, con mi familia ellos siempre estuvieron para mí. O sea, siempre fueron como, si necesitas alguna cosa, pues háblalo, me cuentas. Ya acá con la gente pues con la que yo convivo o con la que me tocó de compañeros de clase, profesores y etcétera. Yo siento que la parte psicológica me tocó trabajarla. O sea, voy a ser honesto porque al inicio, como te decía, uno es muy joven, o sea, y está acostumbrado a un colegio, al ritmo de vida del colegio. Ya cuando estás en la universidad, obviamente es distinto. Entonces sí fue un tratar de no darse por vencido, a pesar de que haya momentos muy difíciles, y tú mismo sacar tu propia motivación, o sea, tú mismo ponerte y decirte, pues es que esto es algo que yo quiero, es algo que yo voy a sacar. Puede que mis papás estén allá atrás apoyándome, pero ellos es lo máximo que pueden hacer, ellos no están acá, entonces es tú, tú contra el mundo acá y obviamente, pues, mi círculo más cercano fue muy fundamental también porque ellos, a ver, primero estudiaban lo mismo que yo. Ahí tenía otros amigos que no estudiaban lo mismo, pero pues siempre me apoyaron, siempre fueron, no, como, dale, tú puedes, o sea, entendemos que está difícil, pero tú dale, o sea, fue muy bonito porque yo encontré muchas amistades muy lindas acá, o sea, para muestra un botón. Entonces, siempre es importante también, como dije al inicio, es importante rodearte de personas que quieran llegar al mismo punto en el que tú quieres estar. Porque hay muchas personas que estudian medicina igual, pero que no sé, esto ya es muy mío, que de pronto lo hacen porque necesitan hacerlo y porque pues ya están acá y no quieren desperdiciar el tiempo y tales. Entonces, pero para mí siempre fue hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Y pues toda la gente que estaba a mi alrededor tenía la misma meta, a seguir y acabar, porque pues para eso vine. O sea, no es el hecho de si ya no me salió bien algo, pues lo voy a dejar botado ahí. O sea, no, o sea, siempre es hasta el final intentarlo. Entonces, tener ese apoyo que te entienda y que buscaban lo mismo fue muy importante para mí. Claro, acá también menciona algo muy relevante y es como hay que rodearnos de las personas que tengan los mismos objetivos que nosotros, porque te contagias y se contagian, y si tú lo haces con personas que de pronto no van a lo que tú vas y es más fuerte ese círculo de los inputs que recibes, sería como negativo. Yo no diría que busquen lo mismo, pero que estén en esa línea, que sean centrados, o sea, que no sean ni tan vagos ni tan aplicados. O sea, al menos para mí funciona así. Es un intermedio ahí entre poder darte tu tiempo libre, pero también entender que si tienes de pronto un examen muy pesado, ponerte a estudiar así sea una semana o 2 semanas antes, porque pues sabes que es algo que tú vas a necesitar. Entonces, ese equilibrio ahí también es algo que a mí me gusta encontrar en las personas y doy gracias que las encontré en personas latinas, en rusos. Entonces, sí es algo que a mí me gusta. Por ejemplo, yo tengo una amiga, se llama Dasha, tú la conoces. Ella igual, digamos, yo comparto mucho con ella porque ella en ese sentido es como yo. Ella ni es la mejor ni es la más aplicada, pero ella responde, o sea, y a mí me gusta eso. O sea, por eso ella también fue una persona muy importante, porque con ella también participé en las Olimpiadas en su momento. O sea, no sé, es algo que es bonito, porque tienes a alguien que te complementa, alguien que te entiende, alguien que si algún día dices, no, es que de pronto esta materia está muy difícil, dices, sí, yo sé que está difícil, pero la vamos a sacar. Y es lindo, o sea, te complementa el hecho de saber que no eres solo tú el que de pronto piensa así, pero que hay gente que piensa parecido y está también con la espera de acabar la carrera.
sea, es bonito, o sea, encontrarte todo ese tipo de personas es lindo. Obviamente hay todo, ahí la otra cara de la moneda, que es gente que te dice, no, es que no lo vas a lograr. Y me acuerdo muy claramente porque cuando ya entramos al primer año de medicina, había un latino, sobre todo, que era como, yo ya estoy como en tercer año de medicina y no sé, o sea, se las daba de muy, Agrandado. sí, agrandado y decía, ustedes no van a durar el primer año y tales. Esta persona no duró y pues mira dónde estoy yo. O sea, porque pues hay que trabajar también siendo humildes, o sea, es algo que también es importante y pues yo lo que te hablaba antes de que no es por ser egocentrista o algo, pero dejamos como la vara alta y no es porque hayamos querido ser los mejores o algo, sino porque estábamos haciendo lo que nos gustaba y pues, si eso nos dio ese plus, digámoslo así, qué bueno, o sea, pero nunca fue el hecho de ser agrandado o algo. De hecho, a mí me gusta ayudar a la gente que está empezando, no sé, primer, segundo, tercer año y siempre me preguntan, ¿y tú cómo le hiciste? Y algo. A mí me gusta ayudar porque, y es lo que yo le sé decir a Jair y a muchas personas que son de mi círculo cercano. O sea, a mí me hubiese gustado que alguien mayor a mí me hubiese ayudado cuando yo estaba en ese momento, porque pues literalmente yo la pasé, yo descubrí todo solo, o sea, nunca hubo, no sé, alguien de cursos superiores que me dijera, no, pues mira, yo de pronto tengo estos apuntes, te voy a ayudar, nunca. O sea, siempre fue aprender solo, error, aprender, éxito. O sea, siempre fue darle uno y pues con todo eso que uno ya ganó, que uno sabe, a mí me gusta ayudar a las demás personas. Y yo siento que eso también me ha traído buenos amigos. O sea, yo tengo dos muy buenos amigos que los he ayudado, que están estudiando medicina, están como en tercer, cuarto año. Y me gusta porque pues yo digo, mira, yo ya sé cómo es esto, ven, yo te explico. O sea, yo nunca tengo problema en ayudar a las personas porque pues, como te digo, a mí me hubiese gustado que en su momento alguien me hubiese también dado la mano. Y pues es más bonito porque ya no es el estrés de cómo hacer esto, pero tienes a alguien que te puede explicar mejor que leértelo en un libro. O sea, eso es bonito. Claro, al principio mencionaste una idea que se me hizo muy curiosa porque de pronto mucha gente no la conoce y es, ¿cómo describirías el tener una amistad rusa? Uf, vuelve y juega. Depende mucho del tipo de persona que tú seas y que tú busques tener en tu vida. Yo doy gracias que tengo amistades rusas muy chéveres que van muy conmigo, a mi personalidad, que uf, es que eso es muy complicado, diría yo, porque hay veces, al menos a mí, hacer amigos aquí en Rusia que sean rusos o rusas, o sea, es complicado, pero por el hecho de la cultura, no porque no se pueda, sino que hay momentos en los que en la propia cultura es como de chistes internos o no sé, algún tipo de música, cosas así, que me cuesta. Y no es porque no quiera aprender, sino que de pronto no es mi interés. Pero de pronto hay este otro tipo de personas que yo diría que son más relajadas y es más al vivir la vida. Y pues si conectamos, qué buena onda, somos amigos. Y entonces depende mucho. Pero yo diría que así amigos rusos que tengo, los tengo contados con la mano. No porque no quiera ser amigos, pero porque para mí ha sido difícil encontrar a alguien que entienda mi humor, que entienda mi forma de ser y pues que no se, ¿cómo sería bueno decirlo? Que como que no se asuste y como que diga, es que este extranjero todo rarito. O sea, sí, o sea, diría que me han adoptado también. Ok. Entonces, sí, o sea, hay rusitos bastante buena ondas y hay otros rusitos que sí son como, gracias. Entonces, es cuestión de buscar y también no ser de la idea de que pues si no funcionó con esta persona, todos los rusos van a ser así. Siempre hay rusos y rusos. O sea, puede que el ruso que tú hayas querido ser amigo sea una persona bien, y la siguiente que sea, la siguiente persona rusa sea ese amigo o amiga que tú estabas esperando hace mucho tiempo. Entonces, es cuestión de, como en todo lo que uno va a venir a hacer acá en Rusia, es cuestión de perseverancia. Y
Y como digo, fallo, aprender y el éxito. Tú que ya en ese momento has terminado tu carrera, ya te queda un año para ser traumatólogo oficial, ¿qué se viene? Esta pregunta me la hace muy seguido y la verdad yo todavía no sé cómo responderla 100%, pero pues me gustaría trabajar acá o sea, por un año y, y, Sigue, sigue, sigue. y, y, pues agarrar experiencia más que nada y ver si ya después regreso para Ecuador o pues vemos qué pasa en un año también de nuevo. O sea, no tengo nada certero. Me gustaría todavía tomarme mi tiempo para pensar bien qué es lo que sigue. A todos esos chicos que de pronto están perdidos porque no saben qué hacer, no saben a dónde ir, acaban de terminar el colegio o están pronto a la universidad, ¿qué crees que los podría ayudar a orientarse? Uf, yo diría que tómense su buen tiempo para pensar qué es lo que quieren hacer a futuro. O sea, que no se apresuren ya sea por presión familiar o porque sienten que se están quedando atrás viendo a sus amigos, pues, entrando a la universidad o algo, pero pues que estén seguros de lo que quieran hacer porque pues no es lo mismo entrar de pronto a estudiar cualquier cosa y después salirte de primer semestre o después de un año y decir, no, esto no es lo mío, o sea, estás perdiendo tu propio tiempo. Entonces, tómate tu tiempo para poder pensarlo bien, saber qué es lo que sí te gusta, qué es algo que tú dirías, esto es lo que yo quiero que me dé de comer a futuro, o sea, ten siempre pues tu plan A y también tu plan B en cualquier caso, porque pues uno nunca sabe, puede que lo que uno planea a veces no sale y pues toca cambiar las cosas y siempre es bueno también tener un plan B. Entonces, pues, tómense su tiempo, piensen muy bien y más que nada hagan lo que en serio les gusta. Qué buen consejo. Oye, y si pudieras darle un consejo a ese Bernardo que llegó hace 7 años más, Sí, un poquito ocho más. años, ¿qué le dirías? Uh, yo no le daría un consejo, pero le diría, haz todo como lo has hecho hasta ahora. O sea, yo no cambiaría nada de lo que he hecho durante todo este tiempo acá. Más que nada porque todas las experiencias que he vivido, todo lo que yo he vivido desde que llegué acá, o sea, ha sido un proceso, pero me ha gustado cada momento. O sea, he disfrutado desde el momento de ser menor de edad, ser mayor de edad, estar en la universidad, de pronto tener pareja rusa, disfrutar de todas las cosas que han venido también con medicina, que ha sido las olimpiadas, conocer gente de otras ciudades. O sea, yo siento que no cambiaría nada y lo único que me diría es, sigue haciendo lo que estás haciendo, lo estás haciendo muy bien. Porque, no sé, a veces yo también me pongo a pensar como he visto las fotos de pronto de primer año y todo y digo, duro. Pero sí, o sea, si es un consejo, diré, nunca te rindas, porque lo estamos haciendo bien. O sea, me gusta todo lo que ha pasado y me gusta lo que está pasando hasta el día de hoy, entonces no cambiaría nada. O sea, es algo que sé que es irrepetible, así que como fue y a seguirla así. Defíneme tu vida en Rusia en 3 palabras. Eh, en 3 palabras, yo diría que la primera es libertad, la segunda sería madurez y la tercera, no sé, yo diría que perseverancia. O sea, yo siento que esas son las tres más importantes porque pues uno aprende a disfrutar su libertad y a entender los límites de su libertad también. Uno tiene que madurar incluso mucho más rápido que de pronto lo harías en Colombia, en Ecuador o el país en el que te encuentres, porque no es lo mismo ir a hacer de pronto documentos con tus papás a irte a pelear con un uzbeco por tu documento. O sea, siempre es un volver a madurar, crecer. Y la de perseverancia es porque no toda... Yo me acuerdo que con mis amigos teníamos una frase que era como de Rusia no es para todos. Y es la verdad, o sea, no hablo ni siquiera de la universidad, sino que Rusia en general no es para todos. El invierno, la gente, la cultura, o sea, muchas cosas que uno dice como, esto no es para mí, pero si tú tienes en tu cabeza la meta que te pusiste desde un inicio, que sea lo que sea que vengas a estudiar, pero si tú sabes que tú quieres llegar a esa meta, solo persevera y dale con todo.
Ya todos los obstáculos que ven en el camino se van a resolver por sí solos y pues siempre hay que ponerle todas las energías, las ganas para que todo esté bien. Qué buen consejo. Bueno, ahorita ya se nos acabó, pero estábamos tomando café y tenemos esta costumbre de hacerle preguntas al invitado de a qué te lleva, a qué te transporta la vida que tomaste. Para ti, ¿qué es el Ah, el café? café, no, mira, yo tengo una relación especial con el café más que nada porque el café es la bebida que me ha acompañado durante todo este trayecto. O sea, yo en Ecuador tomaba café, pero no de la misma manera que lo hago ahora que he pasado tanto tiempo estudiando medicina. Recuerdo que en tercer año, cuando tenía como 6 exámenes, un día me pegué como 10, 11 tazas de café porque pues tocaba estudiar. Entonces para mí es como mi compañero, diría yo. Igual, mi día a día, cuando voy por las mañanas al hospital, yo sé que no puedo vivir sin mi taza de café porque me siento como que me falta algo, me hace falta mi energía. Entonces yo siento que es mi compañero y es algo de mi rutina, algo muy mío, que sin eso no podría rendir como rindo normalmente. O sea, siempre es importante para mí un cafecito, si sea por la mañana, en la tarde y en la noche, o sea, un tinto todas las 3 veces ahí. Entonces sí. Claro. Ahora, por último, para todos aquellos los chicos que nos están viendo, que están interesados en venir, ¿qué les dirías para motivarlos a que vengan a Rusia? Primero que no tengan miedo. No tengas miedo de venir a Rusia porque hay muchas cosas que de pronto ves en las noticias, que te dice la gente, como que no es el mejor momento. Yo te voy a decir, muchas veces las cosas no son como las pintan. Entonces, si tienes la oportunidad de, pues, venir, vive la experiencia de conocer algo diferente, una cultura nueva, personas nuevas, o sea, independizarte, si sea un poco de tu familia, de todo lo que tengas ahí, y que vengas y vivas todo esto que, pues, Joseph y yo hemos vivido, que, como lo dije hace un momento, es algo irrepetible. Entonces, aquí las puertas están abiertas, los muchachos están aquí para ayudarlos. Si algún día necesitan algún consejo, necesitan saber algo sobre medicina, aquí yo también estoy, por favor, 100% abierto a sus preguntas. No, pues no sé si aquí los muchachos puedan dejar algún contacto mío, pues para los Sí, que sí. quieran. Y más que nada, vengan, es una oportunidad muy, muy bonita. O sea, como yo les dije hace un momento, yo no cambiaría nada de lo que he hecho en mis casi 9 años acá. O sea, yo lo volvería a vivir con mucho amor, con muchas ganas, porque es algo que me ha marcado para mí. O sea, yo vivo ya un tercio de mi vida aquí. O sea, entonces, Bastante. entonces, y no me arrepiento porque ya se siente como tu casa, ¿sabes? Ese es como en esos TikToks que dice, la gente a veces no entiende cuando tienes que irte de tu casa para ir a tu casa. Entonces es algo así. Entonces ya se vuelve algo tuyo. Entonces no pierdan la oportunidad. Hay muchas cosas por conocer. Kazán es muy bonito, pero existe San Petersburgo, Moscú, o sea, muchas cosas que hay acá en Rusia que son muy bonitas. Así que cordialmente invitados todos. Me gustaría hacer una pequeña reflexión al final, y es que Bernardo es uno de los amigos que yo tengo de la vida en Rusia. Lo conocí justo al finalizar mi primer año, donde tenía muchas dudas, no sabía muchas cosas. Y en esos 3 años es una persona que me ha ayudado mucho, me ha dado mucha orientación, le he aprendido bastante y admirado. Entonces agradecerte en serio porque hayas venido. Qué bacano, qué chimba poder. Y gente que Para, aprecio mucho, que haga parte para de mí mi es un proyecto. placer, para mí es un placer, tú sabes. O sea, compartir siempre mi experiencia es bonito y más que nada cuando es algo para ustedes, muchachos, para toda la gente que me está viendo. Entonces, si en algún momento nos volvemos a ver, pues estoy aquí para ustedes, muchachos. Muchas gracias por todo. A ti, muchísimas gracias. Termina nuestro tercer capítulo con Bernardo, nuestro médico favorito aquí en casa. Y muchas gracias por vernos. Para la próxima. ¿Estudias? Sí, fue mala, sí, literal. Ahora vas a acabar. Bueno,
Puta madre. No, fue puta. Mi tiempo todavía para pensar. No, yo me como. Ya fue. Acá. ¿Para qué miras?